semana, buen miércoles, buen lunes, dependiendo del lugar y hora en el cual usted nos esté escuchando. Y viendo, por supuesto, también. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. También en sábado, sí señor. Hoy a este especial de Punto de Mira. Si usted va caminando por la calle, está tomándose un helado en un parque, en una pizzería, de pronto tomándose una cerveza en un bar, o en su casa está sentado viendo algo, leyendo, y siente que alguien lo observa, siente que alguien está siguiendo sus pasos, y a lo mejor ve de pronto también un puntito láser por ahí, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos a todos nuestros youtubientes, bienvenidos a este especial de Punto de Mira. Hoy traemos un tema pues muy actual, en donde pues tenemos que estar pues no sé si preocupados, pero por lo menos sí al tanto de qué es lo que está sucediendo, de la realidad, ¿no? De cómo se está moviendo el mundo. Y para eso pues es Punto de Mira, precisamente para establecer estos análisis. Y hemos paseado en diferentes temas, hemos tenido especiales sobre cosas tan complicadas socialmente hablando, como el aborto, por ejemplo. Hemos hablado de política, hemos hablado de los cambios políticos en Latinoamérica, especiales muy interesantes sobre, por ejemplo, la llegada al poder de Gustavo Petro y esa nueva visión de la política en un país convulsionado como Colombia, etcétera, etcétera. Ese paseo que hicimos profundo por México. Y hoy pues tenemos el placer y el gustazo de tener a un tremendo invitado desde el norte de América. Nos está acompañando en este momento allá donde hacen miel de maple, donde los osos son vecinos, sí señores. Allá donde hay caballería montada todavía, de ser la hostia, donde hay lobos, es genial ese territorio, bueno. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro invitado y a nuestro anfitrión, nuestro Highlander de cabecera, el inmortal Álvaro de Jesús. Álvaro, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hombre, Ignacio, vi aquí en la parte de atrás del cañón, porque si me pongo al frente usted me dice que no. No, hay que poner, enfrente de la mira no, es Entonces, detrás, detrás, para apuntar bien, así sí listo señor. con el punto de mira. Exacto. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Enoín Humanés, que ya tendrá la oportunidad de presentarse. Es un historiador, además es periodista y creo que se me escapa una, pero bueno, Escritor, y escritor, está a escritor, punto de claro. salir al mercado mi primer libro de cuentos que se va a llamar Conversaciones Ajenas. Asa. Muy bien. Bueno, Enoín, aparte de eso, ha sido bloguero, columnista del Espectador, si no estoy mal, claro, En varios medios con, he publicado, Alba. con la famosa barca Enoín, que dio pues mucho de qué hablar. Creo que ahora te has alejado un poco de ese medio. Pero bien, entrando en contexto, preséntate tú, Enoín. Bueno, ¿qué te digo, Álvaro? Vamos a ser un poco modesto en la presentación. En general, he estado bastante activo con esto de las redes sociales como un polemista. Yo en redes sociales me he destacado por ser un polemista. Como periodista me gusta más el periodismo de análisis. En el pasado estaba más interesado por el periodismo de opinión, pero hoy me interesa menos porque el periodismo de opinión es un periodismo que es la planura total. En cambio, el periodismo de análisis es reflexivo y busca comparar los diferentes puntos de vista y trazar un hilo racional que le permita
a quien lee una nota comprender la temática a partir de los hechos concretos y comparando diferentes fuentes. De otra parte, pues soy una persona que amo la crónica periodística eh, desde diferentes matices y bueno, me gusta el periodismo de humor. Usted conoce mis sátiras del doctor Casimiro del Valle de la Montaña de Gutiérrez de Piñere, que le Ajá. gusta tratar los temas de una manera picante. Desafortunadamente, para la sátira no hay espacio en los medios. Hacer publicar una sátira política o una sátira de cualquier naturaleza se ha vuelto complejo, pero esa parte del periodismo humorístico me gusta mucho. Entonces, en general, ya aparte de todo, también soy investigador social y me apasionan los temas históricos y sociopolíticos. Y bueno, con eso me he ganado la vida tangencialmente y aspiro a ganármela plenamente porque tengo el deseo en un futuro no muy lejano convertirme en profesor universitario. Entonces, aquí para compartir con ustedes este ejercicio. Listo. Gracias, Nain. Pues bueno, el programa de hoy lo vamos a enfocar desde varios ángulos. Las redes sociales están inundadas de información sobre la guerra como tal. O sea, dónde estalla una bomba, dónde estalla la otra. Y hay una cantidad de desinformación también al respecto muy grande. Entonces, ¿cómo entender este asunto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta guerra? ¿Cómo es que el mundo, especialmente Europa, después de haber vivido dos guerras terribles, prácticamente se destruyó ese continente porque se dieron bombas de lado y lado, vuelven otra vez a meterse en el campo de la guerra, a abrir ese fantasma, las puertas de ese fantasma, con el peligro de que se incendie nuevamente Europa o posiblemente Y el con mundo. ella el mundo. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de una guerra que ya inicia como tal, porque se venía cocinando 24 de febrero del 2022. Alcanza a este momento poco más de 8.000 víctimas mortales y cerca de 13.200 heridos. Esto en la población civil. Eso quiere decir que los que han tenido, los que están en el medio de ese conflicto, de esas bombas, de todo esto que está sucediendo allá, es necesariamente, como siempre, la población civil. La desinformación de las bajas en Ucrania y en Rusia es completamente loca, porque los unos y los otros no quieren admitir realmente ese número de bajas. Sin embargo, se dice que han muerto 180.000 soldados rusos y 280.000 ucranianos. En otra información que me causaba mucha curiosidad, sobre todo por el medio, decía 25.000 soldados rusos han muerto. Eso es imposible, porque eso sería decir que Ucrania está ganando la guerra y Ucrania no está ganando la guerra. Entonces, empecemos en OIN con un poco de contexto para tratar como de armar un rompecabezas de cómo es que se ha venido cocinando esto, porque qué ha pasado con Crimea, qué ha pasado con la pequeña línea de Ucrania. Todo eso que hace necesariamente que Ucrania sea un país apetecido por muchos, porque les ha pasado por encima a los otomanos, Stalin y todo el mundo. Inclusive Hitler, ¿no? Entonces, miremos un poco de eso para iniciar. Álvaro de Jesús, para empezar, los historiadores siempre tratamos de crear un contexto
en el que quien nos escucha pueda construir por su propio medio, su propia idea de por qué algo emerge. Yo quiero recomendar este autor que es un judío de origen húngaro que vivió en Austria cuando existió el imperio austrohúngaro que se estaba muriendo y desapareció en la Primera Guerra Mundial. Luego pasó a Inglaterra, donde fue profesor universitario de economía y particularmente de historia económica, y se murió aquí en Canadá. A mí me parece interesante el señor Karl Polanyi, que escribió una historia económica o un texto de economía desde la perspectiva histórica que se llama La Gran Transformación. Karl Polanyi analiza toda la evolución del capitalismo y toda la serie de conflictos que asolaron a Europa, particularmente las dos guerras mundiales, desde una perspectiva bien interesante, y es el mercado y la emergencia de las ideologías modernas. Para Polanyi, la Primera Guerra Mundial fue una guerra por asuntos absolutamente económicos, y fue una guerra marcada en la disolución de toda una serie de imperios, el imperio austrohúngaro, la disolución del imperio otomano y la disolución de lo último que quedaba del viejo imperio español y la emergencia de dos grandes imperios, o la emergencia de un gran imperio y la entrada en decadencia de dos grandes imperios. El imperio inglés, donde no se ocultaba el sol, el imperio francés, que controlaba esencialmente en África, y el ascenso de los Estados Unidos. De otro lado, esa guerra se da en un contexto que implica la caída de toda una dinastía muy poderosa, que es la dinastía de los Romanov en Rusia, y el ascenso de un nuevo proceso, vamos a decirlo, no de un nuevo proceso, de una nueva concepción de gestión del Estado y de manejo de la riqueza, que se da con la Revolución Rusa. Entonces, todo ese contexto de cosas que sucedieron en la Primera Guerra Mundial se da dentro de una lucha imperialista. Esta guerra que tenemos hoy es una guerra de connotación absolutamente imperialista que entra dentro de la lógica del siglo XIX, pero dentro de un nuevo contexto mundial. Y va a estar matizada por un problema similar, casi similar al del siglo XIX, que es la dinámica de los mercados mundiales. El siglo XIX es un siglo, según Karl Polanyi y otros autores, gobernado por la concepción liberal y la gestión de los mercados. Eso que hoy llamamos aquí neoliberalismo estuvo en boga durante el siglo XIX, y esa concepción de libre mercado, pero ese no era un mercado muy libre, porque ese mercado era gestionado por la bayoneta, por el fusil y por los cañones de los barcos de combate de las armadas de las grandes potencias como Inglaterra. Entonces, toda esa cantidad de elementos condujo a esa explosión que fue la Primera Guerra Mundial. Hay un tipo que escribió una nota bastante interesante en el magazine dominical de El Espectador por allá en 1994, en el que explicaba la explosión de la Primera Guerra Mundial por el tamaño de una pieza de tela para construir uniformes militares en Marruecos. Francia, que era la que controlaba el área, Marruecos era un protectorado, no tenía la máquina para construir la pieza de tela que reclamaba Marruecos, y los alemanes, como tenían un poder de invención industrial mucho más poderoso, alcanzaron a producir esa máquina en 3 meses y se presentaron a la oferta de Marruecos y le dijeron: tenemos la tela que ustedes necesitan y es de mejor calidad.
Entonces, ¿qué pasó? Empezó la fricción entre las dos potencias y eso condujo a la Primera Guerra Mundial. Yo me reí mucho leyendo esa nota, ¿no? Pero aquí volvamos al tema. Desde la época zarista, Rusia ha controlado toda la zona alrededor del Cáucaso. Esa zona donde hoy está Ucrania fue una zona de fricción entre el imperio austrohúngaro y la Rusia zarista. Entonces, ahí hubo confrontación. La guerra de Crimea que hoy hemos visto, en la que hace más o menos 6, 7 años, creo que fue en 2014, si no estoy mal, en 2014. La que Rusia se anexó la península de Crimea que estaba en manos de Ucrania. Ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo una guerra de Crimea. Pero también a finales del siglo XIX hubo un proceso de confrontación, una confrontación entre el imperio ruso y el imperio turco, y ganaron los rusos. Y toda esa confrontación condujo prácticamente a la liquidación del imperio turco. Esa liquidación del imperio turco trajo una oleada migratoria que instaló en la costa norte de Colombia y me imagino que en Cali también, por el lado de Buenaventura, y en países como Uruguay o en Brasil y en México a personas de apellidos como los Slim o como los Char. La pregunta es, ¿por qué esa gente terminó en las costas colombianas o en México? El imperio turco prácticamente fue descuartizado como se descuartiza un novillo por los imperios de la época. Y así como se descuartizaron África o se descuartizaron Asia, esos grandes imperios, y Rusia dijo, no, todo lo que está al oriente, toda la parte de Asia que está al oriente de Moscú es nuestra, y por eso Siberia terminó en manos de Rusia. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Usted se acuerda que por allá en 1989 se cayó el muro de Berlín, ¿no? Ese imperio que emergió con la Revolución Rusa de octubre de 1917, si no estoy mal, todo eso se cayó. Hubo una revolución moderna ahí en esa Rusia, porque Rusia era, y ahí yo lo quiero conducir a un segundo libro, a un libro bastante interesante. Es una novela que fue convertida en película, Doctor Zhivago. Si usted quiere entender qué pasó en Rusia desde el final del siglo XIX hasta la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial y cómo terminó toda esa zona que hoy es Ucrania y cómo terminó Rumania, Hungría y Polonia y los países bálticos en manos del control ruso, es importante leer Doctor Zhivago. ¿Por qué? Porque esa novela muestra cómo se disuelve el viejo imperio zarista, cómo se monta el imperio soviético y cómo esa nueva élite rusa autoritaria toma en sus manos esa ideología zarista y a partir de la ideología zarista, que es absolutamente autoritaria, se gobierna el imperio soviético. Allí hubo modernización económica, modernización tecnológica, porque los rusos construyeron una nave que casi los pone en la luna. Eso es modernidad y es modernidad tecnológica. Los rusos construyeron ese magnífico avión transportador de carga que es el avión Antonov. También construyeron esos magníficos helicópteros que hoy se utilizan para combatir, para el transporte de tropas en la guerra en Colombia, en la guerra de guerrillas, contra la guerrilla, perdón, en Colombia. Colombia le compró a Rusia sus helicópteros para transportar tropas. Entonces, allí hubo una modernización. El comunismo soviético modernizó la industria rusa, hizo de Rusia la segunda potencia militar y la segunda potencia tecnológica prácticamente de su época. Entonces, con la caída de la Unión Soviética, la influencia rusa se vino a pique. Y pues los ultraliberales como Francis Fukuyama pronosticaron el fin de la historia. Y dentro de esa lógica, todos los imperios occidentales o todo eso que se llamó la OTAN, trabajaron por un proceso de reconstrucción de la antigua Unión Soviética y dentro de esa dinámica que se creó luego de la caída de la Unión Soviética, toda una serie de países como los países bálticos, Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia,
todos esos países se acercaron a Occidente. Y en ese espacio quedaron más cercano a Rusia, quedaron Bielorrusia, que hoy es prácticamente un país que es fiel a la Rusia de Putin, y quedó Ucrania, que fue una suerte de estudiante desordenado y díscolo, donde la población adhirió abiertamente a los valores occidentales y europeos, y el país estaba en manos de una élite absolutamente corrupta. Usted puede revisar las noticias y en los últimos 20 años, por lo menos unos 4 o 5 presidentes de Ucrania cayeron por movilizaciones de la población, y hemos visto presidentes de Ucrania que se bañaban en bañeras de oro y casas que tenían todo su mobiliario prácticamente en oro, y gente que había robado ese estado. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí apareció una sociedad civil muy activa. Mientras que Rusia marchaba en dirección de una reconquista del poder autoritario por parte de Putin, y mientras que en Bielorrusia o en todos los países del antiguo eje soviético en Asia, como Kazajistán, Tayikistán, etcétera, en esos países se imponían modelos dictatoriales, Ucrania optaba por la defensa de la democracia. Entonces, ¿qué pasó? Que allí en las goteras de la casa apareció un grupo de una fuerte sociedad civil que quería hacerse gobernar por la democracia, que luchaba contra la corrupción, y en Rusia eso no fue bien visto. Entonces, la élite rusa, dirigida por Putin luego de la muerte de Yeltsin, no se sentía cómoda con lo que estaba sucediendo en Ucrania. De otra parte, usted sabe que Europa ha sido un collage de pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ucrania había población rusófila, y esa población empezó a sentirse incómoda por la manera como era tratada por la dirigencia ucraniana. Pienso que el gobierno ucraniano es un gobierno bastante centralizado. Usted ha visitado esa zona. Yo el otro día vi una foto suya por allá en Rumania. Entonces usted ha visto cómo esas sociedades se han transformado. Se han transformado, y para muchas de esas sociedades el modelo a seguir es el modelo europeo. Entonces, para esta población que es rusófila, que vivía prácticamente en estado de población, ¿qué le voy a decir? El término lo estoy buscando. Era como una suerte de modelo colonial. ¿Por qué? Porque los valores rusos eran los que se imponían en esos países. Cuando esta población pasa a tener una condición de ciudadanos normales, y pasan a ser dirigidos por una élite que echa de menos el pasado soviético, porque estas poblaciones durante la época soviética, Ucrania prácticamente era una región anexa a la Unión Soviética. Los ucranianos no existían como nación, así como los países bálticos. Entonces hay un rechazo a todo ese sentimiento de la época soviética. Entonces, ¿qué hacen estos rusos cuando ven que ese pasado glorioso de la época soviética está siendo como que sacado de la escena? Ellos quieren volver a Rusia, y es ahí donde Putin toma la iniciativa de venir supuestamente en protección de la población rusófila, y se toma la región de Crimea. Entonces, ¿qué tenemos allí? De alguna forma hay un proceso de revivir unas viejas herencias imperiales del siglo XIX. Pero traigamos todo eso al contexto actual. Hay un concepto que se llama cambio climático. En la parte siberiana de Rusia, en la parte asiática, hay una región que está siendo desertificada de manera rápida. El desierto del Gobi se extiende, que es un desierto que atraviesa Mongólica. Esa región fue explotada de manera inclemente, con tecnologías absolutamente inadecuadas durante la época soviética. Entonces hay una periodista, pienso que es polaca, Alexandra Chaska. Ella hizo un reportaje como de unos 10 o 15 minutos
para la televisión de Radio Canadá, que es la televisión pública de Canadá, sobre cómo el desierto ha avanzado en la parte oriental de Rusia. Se dice que allá el desierto ha tomado se ha tomado una extensión de tierra similar a la mitad de Ucrania. Rusia está perdiendo tierra arable en la parte oriental por la progresión del desierto, y Ucrania representa en Europa una de las extensiones, mayores extensiones de tierras arables. O sea, Ucrania es, con la región central de los Estados Unidos, con la región central de Canadá, con el sur del Brasil y esa parte de la altillanura colombo-venezolana, una de las grandes extensiones de tierra útiles para producción de alimentos. Y de las tierras negras más fértiles del mundo, que se encuentra en estos momentos para garantizar gran producción de granos y de alimentos, están hoy bajo el perímetro de Ucrania. Entonces, en ese orden de idea, ¿qué está haciendo Rusia? Está yendo por un activo natural que se llama tierra arable. Pero además, está tratando de garantizar su control sobre un espacio geoestratégico de inconfundible importancia mundial, que se llama el Mar Negro y la salida al Mediterráneo. Y finalmente viene el tema del agua. Yo no tengo que ir a versar sobre ese tema. Los colombianos hemos oído bastante de la importancia geoestratégica que tiene el agua. Entonces, aquí tenemos una combinación de viejos conflictos con nuevas coyunturas geopolíticas mundial. Esa nueva coyuntura geopolítica mundial se llama cambio climático, y les voy a dar la palabra a ustedes. A ver, sí, correcto. Esas dos facciones, los que quieren regresar digamos, al dominio ruso, porque se sienten rusos, hablan su idioma, pero y la juventud que ya está europizada, digámoslo así, que occidentalizada, Ajá. que no ven con buenos ojos ese autoritarismo del modelo ruso, y que le tienen miedo en cierta forma, porque Stalin siempre hizo sus estragos en Ucrania, en Rumania inclusive. Allá se encuentran los vestigios en Bulgaria de la Rumania comunista, y en Bulgaria ni se diga. Exacto, yo crucé Bulgaria. Y si vas a los países bálticos, vas a los países bálticos, el asunto aún es más notable. Claro. Entonces, ¿cómo se quitan esa hegemonía dictatorial, digámoslo así? Porque a Rumania le tocó después de que los aplastaron por todos los caminos, porque eran una ruta de paso por el Negro. Llegaron al punto de quedarse encima de Ceausescu, los sacaron del palacio presidencial, fundaron con Beria y se fue, y estaban en un gobierno democrático, digámoslo así. ¿Cómo ve juventud ucraniana el conflicto de hoy en día? ¿Qué están dispuestos a negociar o no negociar de ese conflicto? Porque es que prácticamente después de esto, si es que ellos se van a feriar a Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. O sea, ellos no van a quedar con independencia, porque van a quedar endeudados en el mundo por donde se les son. ¿Qué opinas de eso? Álvaro de Jesús, como te decía, aquí está este libro de Paul Johnson, un periodista inglés. Este libro fue suceso en los años 90. Se llama Tiempos Modernos, ¿no? Este tipo, que fue un tipo que hizo cobertura de periodismo político y de periodismo geopolítico y prácticamente de guerra, produjo esta pieza informativa e histórica de gran magnitud, que nos permite comprender toda una gran cantidad de cosas. Yo también recomiendo la lectura de este libro de un
politólogo, sociopolitólogo francés que se llama Serge Bertin, Los regímenes políticos del siglo XX para una historia política comparada del mundo contemporáneo, y el de Paul Johnson, yo quiero leer el título completo, que se llama Historia del siglo XX desde 1917 hasta la década de los 90. Esto cubre todo el periodo en que emerge el Imperio Ruso, ¿no? Y finalmente yo quiero recomendar otro texto que se llama La Europa de Hitler, de Arnold Toynbee. Esto nos permite comprender toda una serie de cosas que emergieron entre 1917 y 1990, pero también antes. Yo veía en los reportajes que produce la BBC y que produce también Alexandra Achaska, un reportaje que me pareció interesante. En los países bálticos, que fueron uno de los países donde se dio uno de los tratos más rígidos de Hitler a la población no rusófila y de imposición de todo el credo ese autoritario que emergió con la Unión Soviética, hubo o ha habido en los últimos 6-7 años toda una destrucción de monumentos de la época soviética que se le rendía culto, en los que se le rendía culto a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que cuando cayó el muro de Berlín, los que sentíamos en ese momento toda una atracción por el campo de Europa del Este, vivimos un proceso de desencanto porque lo primero que intentó crear Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev fue una comunidad que se llamó en ese momento los Estados Independientes. Los primeros países que cogieron y se deshicieron de eso fueron los países bálticos, ¿no? Y apareció Lituania, Letonia y Estonia. Y esos países rápidamente corrieron a buscar la protección de Europa y de la OTAN y se metieron en ella. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que lo que emergiera con la consolidación de un nuevo poder en Rusia volviera a someterlos a ese momento que llegó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia extendió prácticamente todo su poder hegemónico hasta la ciudad de Berlín. Yo quiero volver a la historia de antes de la Primera Guerra Mundial. La sociedad moderna, esta sociedad en la que usted y yo hemos evolucionado, se construyó luego del descubrimiento de América en 1492 sobre 4 o 5 grandes pilares. Y ahí vuelvo otra vez a Carpolangino. El mercado global. Luego apareció el ideal de libertad con la Revolución Francesa, la Revolución en los Estados Unidos y todo eso que condujo al desmoronamiento del Imperio Español en América Latina, ¿no? Las revoluciones de independencia, ¿no? Y para toda una serie de autores, ahí está Mauricio Duverger, que produjo una pieza también, un libro que es clásico, es Instituciones Políticas y Derecho Comparado, si no estoy mal, Derecho Constitucional. Entonces, aparecieron dos visiones concretas de cómo gestionar y dirigir la sociedad. Hasta la Revolución Francesa, o mejor dicho, hasta la caída de Napoleón, el modelo de dirección de la sociedad fue un modelo autoritario. No existía la ciudadanía, esa condición que usted y yo tenemos hoy, porque el ciudadano es un individuo que tiene derechos y que tiene libertades. Eso no existía hasta la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, con la Revolución en los Estados Unidos y luego que los Países Bajos e Inglaterra y otros países europeos aceptaron todos los principios liberales burgueses que se articulan alrededor de 4 palabras: libertad, igualdad, justicia y fraternidad o solidaridad. Se constituyó lo que algunos han llamado
los aliados, el eje que está a favor de los valores democráticos. En contraposición apareció toda una serie de países que defendían el viejo orden, que era el viejo orden autoritario, centrado en un poder imperial en el que el rey era el dueño de todo el devenir social de la población. Se era súbdito del rey. En los países democráticos uno es ciudadano. E incluso en Inglaterra se sigue siendo súbdito británico, pero uno tiene derecho. Tiene derecho. En estos países, en teoría, somos ciudadanos. Vamos a ponerlo entre comillas. Yo no quiero entrar en esa discusión. Pero nosotros nos llamamos ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos y el concepto de ciudadano va amarrado a la condición de derecho. Entonces, toda esa serie de procesos de modernización giraron en torno a la libertad, el mercado, la ciudadanía y la libertad de movilización. Está entre, se me olvidó un cuarto concepto que condujo a la construcción de eso que llamamos hoy la ciencia, la sociedad moderna, la ciencia. Entonces, ese proceso modernizador se dio alrededor de tres grandes ideas. La democracia liberal que floreció en Estados Unidos, Inglaterra y en Europa occidental. La idea de revolución y el concepto de Estado sociocomunista con una suerte de Estado, ¿cómo lo diríamos así? Patriarcal o paterno, en el que una masa de individuos iluminados, los hombres preclaros, se ocupaban de la dirección de la sociedad y fungían como defensores del bienestar de la población, del pueblo en general. Eso se cocinó en Europa del Este luego de la Revolución Rusa y emergió otro proyecto modernizador, que fue el fascismo. El fascismo buscaba modernizar social y económicamente la sociedad sin que las viejas élites feudales, sin que la aristocracia, sin que las oligarquías perdieran sus privilegios. Esas tres grandes visiones de la gestión de la sociedad chocaron en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que Karl-Polanyi habla de una Segunda Guerra Mundial que fue absolutamente ideológica. Si la Primera Guerra Mundial se dio por razones económicas, manejo de mercados, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra absolutamente ideológica. Dentro de ese orden de ideas, ¿qué vimos nosotros? Nosotros vimos luego de que el modelo de modernidad representado por el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, aparecieron dos grandes ejes que estuvieron en confrontación durante la Guerra Fría. De un lado estuvo el eje que defendía esos valores que llamamos democráticos y del otro lado estuvo ese eje que defendía el derecho de los ciudadanos a una buena condición social, a una buena calidad de vida, la redención social del individuo, pero esa redención social debería darse en un marco controlado por un régimen autoritario dirigido por una élite reducida y preclara. Bueno, una interpretación. Ya que mencionaste Hitler, o sea, todo lo que tiene que ver con el fascismo, hubo un personaje en Ucrania que se llamó Stephen Bandera. Ajá. Hacia el hombre fundó, digamos, después estuvo 2 veces preso. Ajá. Y terminó el hombre fundando los nacionalistas de Ucrania que después Hitler quiso aplastar. En ese contexto de este hombre, algunos han acusado a él y a quienes lo siguen, a esos nacionalistas, de ser amigos de Hitler, o sea, de ser fascistas. ¿Qué tan cierto es eso hoy en el contexto de hoy?
porque si bien lo que la historia cuenta es que este hombre era bolchevique, empezando por ahí. O sea, ellos no querían ni los unos ni los otros, querían una república independiente. ¿Cómo es que se usa ese discurso de Bandera y de sus aliados, porque él poco a poco fue posicionando hasta convertirse en su líder, como un movimiento fascista que debe ser aplazado en Ucrania al día de hoy? ¿Cómo ves? La pregunta es interesante y es compleja de responder desde la perspectiva histórica. Yo podría entrar en un proceso de simplificación y de reduccionismo para llegar hasta allá. Pero vamos a terminarte el relato en el que venía. Dentro de ese contexto en el que se confrontan esas tres grandes visiones de modernidad, el fascismo, la democracia liberal y el comunismo, en primera instancia no hay que olvidar que Hitler y Stalin hicieron un acuerdo de no agresión. Hitler rompe ese acuerdo. Entonces, que ahí estuvo el gran error de Hitler. Él rompió lazos y atacó a todos los adversarios y eso lo condujo a tener el incendio prendido por los dos lados. Podría ser, hay un novelista que se llama Mike Gallo, que escribe un libro bastante interesante, es una novela, en la que la gente que luchaba en Alemania contra el fascismo termina exiliada en Rusia y por ser comunistas, ¿no? Y allá los vigilan de igual manera como los vigilaban en Alemania los comunistas de Stalin. Entonces, mira que estos son modelos autoritarios. Son modelos autoritarios. Y en ese contexto, o sea, lo que estamos viendo en el marco de la Segunda Guerra Mundial es la liquidación de toda una serie de imperios. El imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro era el que estaba en potestad de naciones como, bueno, en la que había parte de Ucrania, pero también había otra parte de Ucrania estaba bajo el poder de los rusos, pero Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, toda una gran cantidad de países. Eso sería interesante analizarlo con un mapa de Europa al final del siglo XIX y un mapa de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay una cantidad de nacionalismos emergiendo, ¿no? Que están hirviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el nacionalismo es una cosa bastante compleja, porque todo proyecto nacionalista puede ser conservador, pero todo proyecto nacionalista puede ser también progresista. Entonces, sí, y uno los ve, o sea, en el ideal, en la idea de liberar una nación, uno ve convergiendo, y uno lo ha visto aquí en la provincia donde vivo, se acaba de prácticamente desintegrar el partido nacionalista. Y entonces, ¿qué pasa? En el plano federal, muchos nacionalistas votan conservador, pero cuando van a elegir gobierno provincial, muchos nacionalistas votan socialdemócrata y progresista, ¿no? Ahora ha emergido un partido que no es nacionalista, sino que no es independentista, sino que se llama autonomista, y todos los conservadores se fueron allá y los progresistas se fueron en otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? El nacionalismo, porque el nacionalismo no es una ideología en sí, es un ideal que busca la independencia de un territorio. Luego la gente se confronta alrededor de las ideologías, y las grandes ideologías son tres: es el liberalismo, es el conservatismo y es el progresismo de carácter sociocomunista en algunas condiciones, que es democrático, se llama socialdemocracia, y hay uno que es autoritario. Cuando es socialdemócrata es más liberal. Entonces volvamos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Si uno va al programa económico y social del partido nazi de Hitler, no hay una gran distancia con el ideal socialista. Acuérdate que el partido es nacional socialista. Es la combinación de toda una cantidad de ideales nacionalistas con
todo el aparato socioeconómico de redención del pueblo. Entonces, ¿qué pasa con estos individuos? En un momento, y ahí está el problema, los nacionalistas buscan la cercanía con aquellas fuerzas políticas que riman más con sus ideales. Entonces, ¿qué pasa? Al montar Adolfo Hitler, que hace la defensa de Alemania y busca una supuesta autonomización y empoderamiento de Alemania con respecto a los poderes imperiales. ¿Por qué? Porque Alemania era una potencia industrial, pero Alemania no tenía colonias. Es el caso interesante. Alemania es en su momento una potencia económica y una potencia industrial que está produciendo la tecnología de vanguardia y de punta en Europa, pero no tiene a dónde venderla y no tiene tampoco quien la surta de materias primas. Y es por eso que ella empieza esa gran expansión hacia el oriente. ¿Por qué? Porque ve en Rusia todo un... ¿Qué te digo? Todo una cantera de materias primas para anexar, pero también de un mercado. Y es por eso que Hitler termina estrellándose contra Rusia. Los ucranianos, que están bajo el imperio zarista y están bajo ya el control de la herencia zarista, porque no hay que olvidar, lo que está hoy detrás del modelo, de la concepción de Vladimir Putin en la dirección del Estado, y era hacia allá donde iba en el análisis que cuando me cortaste, y lo que estuvo dentro de la cabeza de Stalin, y más o menos lo que estuvo en el modelo de Estado que montó Lenin, y por eso terminaron peleándose con Trotsky, fue la continuidad en el patrón zarista de gestión del Estado. O sea, es la concepción autoritaria. Y eso fue lo que condujo de alguna forma a la descensión de una gran porción de la población soviética y una gran porción de población en eso que se llamó los países de la cortina del hierro, contra el ideal revolucionario y contra el socialismo real. Era que esa población vivía bajo unas condiciones de ausencia de libertad, vivían bajo unas condiciones de autoritarismo extremo. Entonces, este señor Bandera que tú mencionas, él se acerca en ese momento se acerca a Hitler. ¿Por qué? Porque el que tiene el proyecto de atacar a la Unión Soviética, que está en ese momento más o menos dominando o avasallando el territorio ucraniano, es Hitler. Entonces, ¿qué pasa? Es la vieja lógica de guerra. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahí conduce a eso. Entonces, por eso ahí yo vuelvo a la lectura interesante de esta novela, ¿no? Doctor Zhivago. ¿Por qué? Porque en esos momentos lo que sucede cuando la gente ve que Adolfo Hitler se convierte en el líder de un imperio avasallador, en un imperio que es xenófobo, en un imperio que no respeta los derechos de las minorías nacionales, ¿qué hace? Esa gente de alguna forma se va sumando a todo ese proyecto liberador, si lo podemos decir así, que representaba la Unión Soviética, conducida por Stalin y por el Ejército Rojo, que terminó estrellándose contra la Alemania, contra el corazón de la Alemania nazi, y terminaron dividiendo a Alemania en dos. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos nacionalistas, todo prácticamente al comienzo de la Primera Guerra Mundial, todos los proyectos nacionalistas se acercaron a Hitler. Y todos los proyectos autoritarios, no lo puede olvidar. En la España de Franco se acercó a Hitler. Y en América Latina hubo proyectos autoritarios que se acercaron a Hitler. Todos los proyectos Gracia, Laureano Gómez en Colombia y otros dictadores de América Latina se acercaron a Hitler. ¿Por qué? Porque el proyecto modernizador de Hitler era: conservemos los privilegios de la oligarquía, conservemos los privilegios de las élites aristocráticas y modernicemos la sociedad en el plano técnico, pero sin que haya modernización social, sin que haya modernización política. Entonces, en ese orden de ideas, sin conocer a profundidad la historia de Banderas, pienso que el acercamiento con ese ideal
de la Alemania nazi se da por el hecho de que Alemania, cuando ataca a Rusia, lo que busca es empoderar a los sectores que son de alguna forma enemigos de la élite que está en la dirección de la Unión Soviética en estos momentos. Esa es más o menos la visión que yo tengo de los hechos. Luego, eso hoy por parte de Putin, que está en el interés de volver a restablecer la zona de influencia de la época zarista y la zona de influencia de la época soviética. Estas personas representan prácticamente una persona que le permite hacer su campaña de propaganda. Y acordémonos, en cada guerra, la primera perdedora es la verdad. Y existe una propaganda occidental sobre lo que pasa hoy en Ucrania y existe una propaganda que viene del eje ruso sobre lo que pasa hoy en Ucrania. Por eso es que hay que ser absolutamente cuidadoso y tomar todo con pinza. Y es allí donde el análisis histórico se convierte en un análisis que puede aportar una perspectiva distanciada de los hechos. Sí. A ver, Ignacio, que no ha participado, ¿qué nos tiene? Un saludo de Wilden Cortés Santillana, que nos está escuchando. Muchas gracias, Wilden, por estar ahí. Gracias por estar pendiente de nosotros. Bueno, ¿y qué más nos tiene, Ignacio? No, hay otros saludos por interno y eso, pero no, mucha gente interesada en el tema, sí. Wierlen. Sí, un saludo para Wierlen, que está conectado. A ver, entonces, ¿qué es exactamente lo que atiza el fuego de esta guerra entre Ucrania y Rusia en este momento? ¿Y cómo podría haber un desenlace con la participación de Alemania, de Estados Unidos, quizás de Inglaterra? Todas las potencias occidentales hoy están metidas en esa vaca loca. Sobre el desenlace, yo no voy a vaticinar nada porque yo soy historiador, no soy adivino. Sí, sí. Pero yo te voy a dar un pronóstico. Este va a ser un conflicto largo. Va a ser un conflicto largo. Posiblemente las naciones occidentales van a pelear esta guerra por interpuesta persona. Y esa interpuesta persona es el ejército ucraniano. ¿Hasta cuándo? Y todos los grupos de voluntarios, y allí sí, acuérdate que los individuos de mentalidad nacionalista y los individuos de mentalidad ultraconservadora, por no llamarlos nazis, en donde quiera que hay, porque esta guerra también ha conducido a una fanatización de la población de parte y parte. Putin está fanatizando a su población con la idea de que en Ucrania se está peleando una guerra contra el nazismo, cosa que no es cierta. Y los individuos de pensamiento ultraconservador, a mí no me gusta usar la idea de extrema derecha o el término nazi, a mí me gusta utilizar el concepto ultraconservador. Esos individuos tienen una fascinación por las ideas militares, por el heroísmo, por el hecho de morir en mártir, por salir a combatir contra el mal, y el mal hoy lo representa para ellos Putin, Rusia y la herencia soviética. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía se atreve a decir que en Rusia está mandando el comunismo. No, Rusia es una nación que hoy está dentro del concepto de mercado, juega dentro de la lógica capitalista y está dirigida por una élite autoritaria. Entonces, esta gente pienso que se va a seguir sumando a esa guerra, y hemos visto latinoamericanos que han ido a morir allá en nombre de esos ideales, ¿no?
Entonces esa gente va a seguir afluyendo y va a seguir muriendo en mártires en los campos de batalla. ¿Cuánto va a durar la guerra? No sé. China está hoy prácticamente tomando parte también de la guerra, ofreciéndole apertrechamiento a Rusia. Y entonces va a ser como esas guerras que hubo entre el siglo XVII, XVIII y parte del siglo XIX, en que las grandes potencias no se enfrentaron entre ellas. Pelearon sus guerras a través de sus agentes, sus protectorados. Esta guerra me parece que va a entrar y se va a tramitar dentro de esa lógica. Sobre los elementos que están sobre la escena, yo pienso que habrían 4 elementos concretos. Primero está la reformulación de un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque con la caída del muro de Berlín y la desaparición del Imperio Soviético, no había aparecido algo que reemplazara ese orden mundial. Todo el mundo presentó la idea de un mundo dirigido por los ideales capitalistas, por los ideales de la democracia liberal, por el libre mercado, el neoliberalismo, prácticamente en su faceta de comienzos del siglo XIX. Dejemos todos en manos del mercado, y usted lo puede ver en todos los países de América Latina. Hubo un desmantelamiento de ese flaco estado de bienestar que se intentó montar allá. La reforma que impuso Gaviria en Colombia se llamó modernización del Estado, que de modernización del Estado no tuvo nada. Lo que hizo fue prácticamente desaparecer el magro estado de bienestar que se había montado en Colombia. Y entonces se decía que defender ese ideal de estado de bienestar que Montoya era Restrepo 2 décadas antes, era defender un estado paternalista que había desaparecido por la Unión Soviética. Entonces, volviendo a el tema, hoy tenemos la idea de reformular un orden mundial alrededor de las potencias. O sea, Rusia no ha podido evolucionar con la misma velocidad tecnológica, y la economía rusa no se ha podido modernizar con la misma velocidad con la que se modernizó durante la época soviética. Entre otras cosas, al final de la época soviética, y eso fue lo que condujo a su colapso, toda esa modernización que implicó para la sociedad rusa y para los países que estaban en el eje soviético, el comunismo se había agotado. Hoy ese espacio lo está ganando China. Pienso que Rusia no se quiere quedar atrás. Entonces, Rusia ha perdido su poder de influencia en la zona en la que ella tuvo influencia, y allí vamos entonces a nuestro segundo elemento. El primero es la reconstrucción de un nuevo orden mundial en el que se reequilibre el poder geopolítico. El segundo elemento tiene que ver con el deseo que tiene Vladimir Putin por recuperar su zona de influencia, o la zona de influencia de Rusia y de la antigua Unión Soviética en Europa. Por eso los países bálticos y Polonia y otros países de la región se han metido en una carrera prácticamente desenfrenada de apoyar a Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos sienten y creen que si cae Ucrania, los próximos en la lista se vuelven frontera. Claro. Entonces, y por eso una gran cantidad de naciones salieron corriendo a pedir la entrada a la OTAN, y por eso la OTAN cogió y agilizó su proceso de aceptación de los países bálticos y toda una serie de países. Entonces, ahí está el tema. El tercer tema sobre la escena es el control de un activo y de un bien que comienza a ser preciado en un mundo donde la población crece a pasos agigantados y los recursos naturales se agotan. Y ese recurso natural básico y estratégico hoy se llama tierra arable. Las naciones que tengan control sobre tierra arable pueden garantizar autonomía alimentaria
y pueden también en un contexto de escasez mundial garantizar venta de comida. Usted está sintiendo hoy en Colombia y lo estamos sintiendo aquí en Canadá y se está sintiendo el aumento del precio. O sea, yo nunca había sentido el alza en los precios de la comida como lo he sentido en los últimos 5 años, particularmente después de la pandemia. Hasta el punto que yo hoy voy al mercado a comprar todo aquello que está en especial y que tiene la etiqueta. Cuando yo llego al supermercado es 50% menos productos que están en salida. O sea, esa es la estrategia. Y aquí tenemos un estado de bienestar y para paliar la pandemia, el Estado le está mandando a las familias que ganan, creo que menos de $60,000 al año, le está mandando un cheque bimensual por una buena cantidad de dólares. O sea, hay familias que están recibiendo alrededor, creo que $400 bimensualmente para ayudarle a sostener la erosión de la capacidad adquisitiva. Entonces, está ese tema del control de los activos de recursos naturales vitales para la soberanía alimentaria. Tierra arable, agua. Tierra arable y agua. Y hay un cuarto elemento que está sobre la escena y es la confrontación entre los valores de dos modelos de sociedad bien diferentes. Y es los valores autoritarios de cuño zarista y de corte mandarín, ¿no? del corte del viejo imperialismo chino, del viejo imperio chino, el autoritarismo que están hoy compitiéndose como en la época de la cortina de hierro con esos valores que hoy los actores más ultraliberales llaman la libertad. Pero yo llamaría los valores democráticos. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien en la zona antigua de control del antiguo imperio ruso hay tipos como Víctor Orbán, que no son muy partidarios de la democracia liberal, son unos autoritarios, o como la gente que está al frente de Polonia, o como, no me acuerdo en qué otro país de la región hay tipos que son en Austria también hay gente que tiene un corte de conservatismo autoritario, que están interesados en un modelo de Estado más conservador, más autoritario, pero esa gente, porque ya ha vivido en el pasado el rigor de el imperialismo ruso, esa gente hoy ha unado esfuerzos alrededor del ideal de la OTAN, ¿no? De preservar eso que se llama la democracia liberal y los valores liberales, esencialmente la libertad. Entonces, son... ¿Qué es lo que les conviene? Ahí yo no sé si volver y si darle la razón a un tipo que se llamó Samuel Huntington. Samuel Huntington por allá en los 90 habló de que las guerras en el futuro no serían de naturaleza ideológica ni de naturaleza económica, sino que entraríamos en una confrontación de civilizaciones. Yo no pienso que esta sea una confrontación de civilizaciones. Aquí estamos en una confrontación de valores culturales y de valores ideológicos. Y esa confrontación de valores ideológicos nosotros la hemos sufrido en América Latina de manera fuerte y la América Latina se va a convertir de nuevo, está viviendo ahora en estos momentos de nuevo esa confrontación de manera intensiva, ¿no? En la época de la cortina de hierro, en la época de la Guerra Fría, eso se tramitó a plomo. Hoy se está tramitando por la vía de las elecciones. Enoín, está muy interesante todo esto, pero el tiempo ya nos limitó. En pocas palabras, las guerras que se vienen es por tierra y agua. O sea, por territorialidad siempre han sido las guerras generalmente, pero ahora es por territorialidad fértil y agua. O sea, el petróleo va a pasar a un segundo plano. Entonces, ¿te parecería bien que tuviéramos una segunda parte? No el otro sábado, porque creo que tenemos un compromiso los dos, pero sí dentro de 15 días
Me parece interesante. Desenredáramos un poco más esta madeja. Me parece interesante, yo acepto la invitación y me gustaría que estuvieras otro contertulio experto, posiblemente si hay alguien que es experto en geopolítica, un politólogo, que permita animar la conversación. ¿Por qué? Porque lo que vas a proponer es una conversación de actualidad y la gente que tiene la percepción de la geografía o de la política como tal a escala global es buena para poner la tilde sobre la retrospectiva histórica. Esa es mi invitación. Sí. Sí, de alguna forma también para animar la polémica. Yo soy un polemista y a mí me gusta la conversación polemizada. ¿Por qué? Porque eso le permite a la audiencia y al oyente hacerse su propia opinión. Exacto. Listo. Entonces quedamos para cuadrar esto en 15 días. Yo te estaré informando. Y vamos a buscar una contraparte como usted la está proponiendo. Entonces, nos queda pues agradecerte. Definitivamente estábamos absortos escuchándote toda esa exposición. Y a ver, Ignacio. Bueno, pues le queda la pelota a usted. Así llegamos al final de este especial de Punto de Mira. Les agradecemos muchísimo por haber estado pendientes hoy sábado de toda esta información. Los dejamos con el resto del contenido del universo de Madcast y nos estamos encontrando en un próximo Punto de Mira. Muchas gracias, Enoín, muchas gracias, Álvaro. Que estén muy bien. Bye bye. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias.